Muy buenas noches, queridos hermanos. Un abrazo muy grande para toda la iglesia, reunidos en el nombre del Señor para aprender de la palabra de Dios. Y en este tema que nos compete, que es el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona que ha venido a nosotros para ayudarnos a vivir la vida cristiana y que Dios nos manda a que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver juntos por qué hay tan pocos cristianos llenos del Espíritu Santo. Y para esto vamos a buscar en la palabra del Señor en Gálatas capítulo número 5, verso número 16 y 17. Leo en versión NBI. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Fíjense cómo Pablo aquí nos presenta esta lucha que es real para nosotros. En algún momento estamos bajo la guía del espíritu y en otro momento podemos estar bajo la guía de nuestra naturaleza pecaminosa. Es como una lucha interna. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo habló sobre esta lucha interna que él tenía, ¿no? Vamos a buscarlo en la palabra del Señor, allí en Romanos capítulo número 7, verso número 19, él lo expresa en estas palabras. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Él decía también en el verso número 24, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y Pablo hablaba de su propia experiencia. Quería hacer lo bueno y no lo podía. Y entonces es como que había una lucha interna. Y lo que él no quería hacer, eso terminaba haciendo, ¿no? Y bueno, esa lucha también la tenemos nosotros, todos los días. Luchamos con nuestra carne. Ahora, ¿cómo poder vencer esto? Bueno, para eso vino el Espíritu de Dios. Para eso vino el Espíritu de Dios, hermanos. Fíjense lo que nos dice Romanos capítulo 8. Pasamos al capítulo 8, verso número 12. Y ya hecha esta introducción, iniciamos el desarrollo del tema. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a esa naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por el Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y aquí Pablo nos dice que por medio del Espíritu podemos vencer los impulsos de la carne. Y se acuerdan lo que leíamos en Gálatas capítulo 5, que debemos andar por el Espíritu para poder vencer los impulsos de la carne. Así que vivir la vida cristiana en comunión con el Espíritu de Dios, rendidos al Espíritu de Dios, bajo la guía del Espíritu de Dios, bajo la asistencia del Espíritu de Dios, es clave para nosotros, para que podamos vivir una vida cristiana victoriosa y sin frustraciones. Esto sí que realmente es algo muy importante. Así que metámonos entonces en el tema. ¿Cuáles son las causas por las cuales hay pocos cristianos entonces llenos del Espíritu Santo? La primera causa que vamos a mencionar es la falta de conocimiento de la palabra del Señor. El Salmo 119, 105, ¿se acuerdan? Nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor, conocerla es clave, conocerla y practicarla mucho más, ¿no es cierto? Pero ella nos dice que somos hijos de Dios, nos dice que el Espíritu de Dios vive en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros para ayudarnos y para guiarnos. Y nos dice también la palabra de Dios que si cometemos pecado, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que en Romanos capítulo 6, verso número 14, que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Y a medida que vamos leyendo y comprendiendo la palabra del Señor, vamos entendiendo que el plan de Dios es que podamos vivir una vida victoriosa, tal como leíamos recién
en Romanos capítulo número 8, versos 12 y 13, que el Espíritu Santo está justamente para potenciarnos espiritualmente y neutralizar el poder de nuestra naturaleza caída. Así que conocer la palabra de Dios realmente es clave en nuestra vida para que podamos vivir una vida en victoria. Seguimos rápidamente. La segunda razón es lo que nos dice Proverbios 16, 18. Lo leo en versión Reina Valera. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y aquí nos dice que un gran obstáculo en nuestra vida cristiana para que podamos desarrollarnos y vivir llenos del espíritu es nuestro orgullo. Cuando nuestra soberbia nos lleva a tener nosotros las riendas de nuestra vida, el control de nuestra vida. Y primera Pedro 5:5 dice que Dios resiste al soberbio, se le opone al soberbio, pero Él da gracia al humilde, es decir, lo llena de favores, lo auxilia, viene en su socorro. Cuando nosotros tenemos soberbia, estamos reproduciendo el carácter de Satanás. Así nos dice Isaías 14:12, que él estaba lleno de soberbia y entonces quiso ser semejante al Altísimo. El pecado en que cayó Adán y Eva en el huerto de Edén en Génesis 3 también fue un pecado de soberbia. La soberbia nos aleja del Señor, la soberbia es la madre, dicen, de todos los pecados, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida rendida para que el pecado de la soberbia no sea en nosotros quien domine y controle nuestros actos. En tercer lugar, Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. El temor también es una causa por la cual no estamos llenos del Espíritu. Cuando nosotros comprendemos que tenemos que ser siervos del Señor y tenemos que compartir nuestra fe y dar testimonio del Evangelio, a veces sucede de que uno tiene temor. Temor de que los amigos, compañeros, empleados nos rechacen si nosotros les compartimos la palabra del Señor. Y nos llamamos a, digamos, al silencio. Y el Señor bien nos dice en su palabra en Lucas capítulo 9, verso 26, que aquel que se avergonzare de él se avergonzará del tal cuando venga en su gloria. El Señor nos llama a ser valientes. ¿Se acuerdan de 2 Timoteo? Cuando leíamos allí en el capítulo número 1, no te avergüences del Señor, decía Pablo a Timoteo. ¿Y se acuerdan el versículo del día de ayer, Romanos 1:16, en el devocional? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuán importante es que nosotros tengamos la valentía de compartir al Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo realmente nos va a usar. Pero si nosotros nos dejamos gobernar por el temor, estamos como contristando al Espíritu del Señor. En cuarto lugar, vamos a leer Salmo 66, verso número 18. Salmo 66, verso número 18 en versión NBI, dice lo siguiente: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Básicamente, hablamos aquí de una cuarta causa que es el pecado. El pecado que mora en nosotros. Pueden ser pecados secretos que hay en nuestro corazón, que están anidados, guardados, valorados, acariciados en forma íntima. Pueden ser pensamientos que no son aprobados delante del Señor. Acuérdense lo que el Señor le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y nuestros pensamientos no nos tienen que avergonzar si son correctos cuando estamos delante del Señor. Por eso tenemos que examinar esos pensamientos a la luz de la palabra del Señor. ¿Hay algo en nuestra vida secreto? Bueno, eso es un impedimento para que seamos llenos del Espíritu. El pecado debe ser confesado inmediatamente al Señor.
podemos decir, de acuerdo a Marcos capítulo 11, verso 24 al 26, realmente hemos perdonado a todas las personas que nos han ofendido, que nos han dañado, que han afectado nuestra vida, que nos han, que nos han dañado. Bueno, es muy importante que esto lo tengamos de veras resuelto, porque el Señor nos dice en su palabra, en Marcos capítulo 11, verso 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si alguno tiene algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Es muy importante tener resuelto esto, porque a veces abrigamos en nuestro corazón algún pecado de no perdonar. Y tal vez puede ser algún otro pecado. Pueden ser celos, pueden ser envidia. Hermanos, examinemos nuestro corazón, porque si no el Señor realmente no va a obrar en nuestra vida. En quinto lugar, vamos a ver 1 Juan capítulo 2, verso número 15. Este versículo conocido también por muchos de nosotros dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, la tercera causa es el amor a las cosas del mundo, el amor a las propuestas del mundo. El mundo nos propone que nuestro valor es por lo que tenemos, por eso nos esforzamos en trabajar, en tratar de progresar, que no está mal económicamente, pero hacerlo esto, lo malo es hacerlo el centro de nuestra vida y amar el dinero, amar la fama, amar los placeres indebidos. El sistema tiende a prendernos luces para tratar de seducirnos y bueno, cuando nosotros amamos al mundo, entonces el amor del Padre no está en nosotros. Es decir, no podemos amar a Dios. Necesitamos amar al Señor por encima de todas las cosas. Mateo capítulo 6, verso 24 dice que no se puede amar a dos señores, porque se ama a uno y se aborrece al otro. Mateo 6:33 dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Es muy importante definir nuestro amor por el Señor y por las cosas del Señor. Así que no nos dejemos engañar por las luces del mundo. Parece todo muy lindo, obtener riquezas, la prosperidad económica, vivir para trabajar, pero todo eso pasa, dice la Escritura, todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos queridos, enfoquémonos en hacer tesoros en los cielos, donde no hay nada que allí lo corrompa, y no en la tierra, donde todo puede estar hoy y mañana no puede estar. Es importante que nosotros podamos enfocarnos en nuestra vida cristiana. Bueno, si nos enfocamos en el mundo, estamos pensando en las cosas del mundo, entonces es como que nos desenfocamos de vivir aquella vida que realmente Dios desea, guiado por el Espíritu de Dios. Y en sexto y último lugar, la falta de confianza en Dios impide también que seamos llenos del Espíritu de Dios. Y aquí volvemos a un versículo que ya lo hemos mencionado, pero que siempre es bueno poder recordarlo, en Romanos capítulo 8, verso número 32, que nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Algo similar encontramos sobre el amor de Dios hacia nosotros. En esto se demostró el amor, dice 1 Juan 3:16, en que
el Señor dio su vida por nosotros. Si Dios hizo esta demostración de amor tan grande, ¿cómo nosotros no vamos a confiar en Él? Y quisiera decir algo al respecto. A veces pensamos que si nosotros nos rendimos totalmente a Dios, Él nos va a pedir que hagamos algo que nos va a perjudicar, que nos va a dañar, que no es lo que nosotros vamos a considerar algo bueno para nuestra vida. Y eso es un desconocimiento del carácter y del corazón de Dios. El Señor nunca va a buscar nuestro mal. Y la demostración de esto está dada en que Él dio su vida por nosotros. ¿Se acuerdan? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Si Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso que Él tenía por amor a nosotros, ¿cómo va a buscar perjudicarnos? Ir en contra de nuestros proyectos de vida. Al contrario, el proyecto de vida de Dios es el mejor para nosotros y para el entorno que nos rodea. Bill Bright, el presidente y fundador y ya con el Señor de la Cruzada Estudiantil para Cristo, él lo ilustra de esta forma. Él dice, si yo vengo a mi casa, después de trabajar durante todo el día, y me encuentro con uno de mis hijos, y mi hijo me dice, papá, cuánto te extrañé, cómo te quiero, y me abraza, me da un beso, decime, ¿qué querés que haga? Yo lo voy a hacer. Y entonces el padre le va a decir, bueno, como ahora decidiste hacer mi voluntad, entonces lo que te voy a pedir es que comiences a hacer todas aquellas cosas que no te gustaban hacer. Y entonces también voy a hacerte comer toda la comida que a vos no te gusta comer. Y voy a tratar de hacerte complicada la vida para que aprendas lo que es someterte a tu padre. ¿Haríamos eso? En vez de eso, ¿no lo abrazaríamos? Le daríamos un apretón, un beso muy grande en la mejilla, jugaríamos con él y tal vez hasta lo llevaríamos a un lugar y le compraríamos algo de regalo. Bueno, Dios es mucho mejor que nosotros, los padres. El Señor no se va a usar de nuestra rendición y de nuestra entrega. Y si lleno del Espíritu Santo significa una vida sometida y entregada, donde gobierna Cristo, donde gobierna el Espíritu Santo y no nuestro ego, hermanos, confiemos que lo que Dios tiene para nosotros es realmente lo mejor, es realmente lo mejor. Confiemos. Por supuesto que si rendimos nuestra vida tenemos que estar sometidos al Señor. Y hay muchas personas, inclusive aquellos que se dicen cristianos, que lo que hacen es decir que son cristianos pero viven su vida como quieren. No están viviendo bajo el Espíritu Santo. Están viviendo en la carne. Y el fruto de la carne es muerte. Pero el fruto del Espíritu es vida y paz. Por eso necesitamos conocer la palabra del Señor. Necesitamos ser humildes. Necesitamos dejar el temor. Necesitamos abandonar todo pecado. Necesitamos aborrecer las cosas pecaminosas del mundo y necesitamos depositar toda nuestra confianza en el Señor. Hermanos, de esta forma nos sometemos y nos rendimos al Señor. Por eso, en esta noche al concluir, ¿por qué no decimos, Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón? Yo te pido perdón por todos mis pecados, por mi soberbia, por mi egoísmo, por querer controlar mi vida. Así me ha ido, tal vez así me está yendo, pero hoy quiero arrepentirme, quiero hacer un giro de 180 grados, quiero cambiar mi vida. Acá estoy, Señor, de rodillas, me someto a tu autoridad, me someto al Espíritu Santo. Quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer la mía. Señor, me rindo a ti. Esta es mi decisión. Quiero que me auxilies. Oh, Señor, auxíliame en mi debilidad. Señor, asísteme. Vamos a orar al Señor. Señor, en esta noche te damos gracias porque por medio de tu palabra podemos entender que hay muchas cosas que batallan contra la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y nosotros somos responsables de que esto no sea así. Por eso en esta noche queremos pedirte perdón por nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad y conforme a tu promesa, santifiques nuestro corazón. Señor, entregamos el control de nuestro corazón en tus manos para que sea dirigido por el Espíritu de Dios y que podamos amoldarnos y someternos a tu voluntad. Queremos aprender a confiar en ti, Señor, que tu poder se manifieste en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, ahora vamos a continuar entonces con la oración. Un gran abrazo para todos. Chao.